Estamos hoy esta noche con Gustavo Arrieta, al cual le queremos hacer algunas preguntas como personas, como ciudadanos y acá desde el canal. Bueno, Gustavo, gracias por venir, muchas gracias por haber venido a este reportaje. ¿Vos recordás a dónde estabas cuando te enteraste de la guerra de Malvinas? Sí, bueno, ante todo, buenas noches a toda la audiencia de Canal 5 y gracias a ustedes por la oportunidad de estar en este medio. Sí, yo cuando me enteré de la guerra de Malvinas, estaba en Cañuelas, pero muy temprano, tenía que viajar a Flores a buscar unos libros a una casa de una compañera. Recién había empezado el periodo lectivo, llevábamos 15, 20 días de periodo lectivo, y me acosté en una noche normal, porque en realidad yo en ese momento debería tener 16 15, años. 16, claro. 16 años. Y me levanté sorprendido, con sensaciones pero muy extrañas por el tema de, la recuperación argentina de Malvinas, ¿no? Claro, o sea, que en realidad fue un sentimiento muy emotivo para todos, pues, desde el punto de vista de los soldados, ¿no? De los chicos que fueron a pelear. O sea, más, obviamente que pasaba por ahí el tema de la explosión patriótica que tuvimos adentro, ¿no? Sí, una situación, indudablemente nosotros hemos crecido escuchando hablar de Malvinas y de las islas y de lo que nos pasó y de los reclamos argentinos sobre la soberanía de Malvinas, y por ahí por la inexperiencia, por ahí no poder ubicarse en un plano objetivo, alejarse del tema del sentimiento. Creo que por lo menos yo con 16 años te mentiría si no te digo que sentí una sensación casi de júbilo en ese momento, Claro, sí, más sí. allá de la situación política del tema de la Junta Militar. Claro, pero eso uno lo dictadura. analiza por ahí más en frío, ¿no es cierto? Eso En el momento yo creo que todos salimos con una bandera argentina contentos por nuestros soldados, medio orgullosos por nuestros soldados, ¿no? Eso fue En frío y a la distancia uno analiza esas cosas. En el momento es como, por ahí como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y su circunstancia. Entonces el hecho de encontrarte una mañana con que recuperamos Malvinas, la primera manifestación interna que te produce es muy cercana al júbilo por un sentimiento de patriotismo, en el cual vos crecés desde muy chico y te hablan indudablemente de Malvinas. Después uno puede hacer un montón de análisis, pero así a la distancia, por ahí uno puede haber sido una decisión errónea. No existe una sola guerra de Malvinas, existen un montón de circunstancias que rodearon al acontecimiento, desde la intención por ahí del gobierno militar de perpetuarse en el poder a partir de una guerra y de un reclamo soberano de la ciudadanía argentina, hasta quiénes fueron los que pelearon en Malvinas, si todos los oficiales se comportaron de la misma manera, si todos los soldados fueron tratados de la misma manera, pero ese es un análisis que uno en un primer momento no hace. Vos acordate, además, que en esa época, yo siempre digo, cuando pasan cosas complicadas en un país, y no todo el mundo acepta este tipo de cuestiones, pero no solamente la ciudadanía debe cuestionarse, sino que indudablemente todos los sectores de poder que componen una comunidad o una sociedad tienen su parte de responsabilidad. Y durante el tiempo que duró la Guerra de las Malvinas hubo una política, a ver cómo podría decirte, muy fuerte de los medios de prensa en la decisión de instalar la Guerra de Malvinas, más allá de las verdades y las mentiras. Instalar la Guerra de Malvinas con la cobertura, digamos, y las exigencias que ponía un gobierno que no había sido elegido por el pueblo, por el ejercicio de la soberanía popular.
pero estos análisis uno los hace a posteriori, por supuesto. A posteriori. Gustavo, ¿a dónde pasaste tu juventud, tu infancia, juventud? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tenés? Yo, mi papá es de acá de Cañuelas, mi abuelo tenía un tambo en la Finaco, era mediero en la Finaco. Mi mamá es de Matanza, mi abuelo materno comerciante en La Matanza. Mi papá se fue de acá de Cañuelas, bueno, se casó con mi mamá y nos fuimos a vivir a Ramos Mejía de chico. Después estuve viviendo en el barrio Mercedes-Benz y a partir de los 7 años cursé a partir del segundo grado, toda la escuela primaria en el Colegio Santa María de Cañuelas y toda la escuela secundaria en la Escuela Normal Nacional, o sea que desde que yo tengo memoria... Estrada. La Estrada. Desde que yo tengo memoria, toda mi vida consciente se ha desarrollado en Cañuelas, con las ventajas y las desventajas que esto implica, pero yo creo que Cañuelas todavía nos sigue brindando más ventajas que desventajas. Esta posibilidad de, por ahí yo tengo en este momento 3 hijos adolescentes y tener la posibilidad de hacer 2 llamados por teléfono y saber dónde está mi hijo o pensarlos en un lugar determinado y saber con quién está o intuir con quién está compartiendo las horas. Esta cuestión de que todavía nos seguimos conociendo mucho entre todos es una ventaja que no tiene precio y por ahí en otros lugares no se da. Por lo que vos me comentabas recién, vos no venís de una familia de funcionarios, de políticos. No. ¿Cuándo se despertó tu pasión por la política, lo que pasa por es que, participar? a ver, mi abuelo materno tenía especial, digamos, predisposición en el estudio de la historia y de ciertos hechos de la historia. No sé, de repente llegaba el mes de agosto y decía, bueno, voy a dedicarme a averiguar y recopilar todo lo que pueda sobre entrevista de Guayaquil, sí, por decirte. Bueno, yo era muy chico, pero mi abuelo tenía la virtud de transmitirnos todos estos episodios de la historia como si fuera un cuento. A veces con nuestra atención y nuestro agrado, y a veces con nuestra desatención, porque era muy insistente en estas cosas de contarle la historia argentina desde su visión y de lo que él estudiaba. Era un adelantado Felipe Piña, digamos, el de hoy más. Sí, bueno, eso lo pudo transmitir a mí y a mis 2 hermanos. Por lo que de ahí a la conversación política, desde la historia de la conversación política hay un trecho, sí, muy corto. Siempre nos exigió que nos involucráramos. Mi abuelo sí era militante político, que nos involucráramos en las discusiones políticas, y esto que a veces uno parece que te lo cuentan como un cuento de chico, después despierta ciertas pasiones grandes, de tal manera que cuando yo recuerdo, por ejemplo, por ahí sin mucha identidad política, que nosotros formamos el primer centro de estudiantes acá en el año 1979, estábamos en pleno gobierno militar. Obviamente de política partidaria no se hablaba, sino que se hablaba de derechos, de reclamos, de posibilidades, pero esas cosas en algún momento afloran. La información y la formación que uno recibe durante los primeros años en algún momento aflora. Cuando terminé el secundario fui a la universidad y me quedó incorporarme al centro de estudiantes. Después hice un largo paréntesis, que habré estado 8 o 9 años
como espectador de la política y por ahí discutiendo la política de las mesas familiares de los domingos, claro. Y después sí, la incorporación a la política a partir del año 95. Pero siempre es como que anduvo como que me gustó en casa. Todos mal o bien opinan de política, todos mal o bien hablan de política, no todos pensamos igual. Siempre se respetó muchísimo la pluralidad de pensamiento, pero en algún momento la información que vos recibís durante tus primeros años, esto se lo digo siempre a Marisa, que le gusta, tiene esa cuestión de la paciencia para contarle la historia a los chicos desde el cuento, del relato diario. Y siempre le digo que es muy importante, porque eso indudablemente va a impactar en algún momento en Bautista. No quiere decir que vaya a ser político, pero esas cuestiones que te suceden durante los primeros años de tu vida, por ahí te marcan para siempre, ¿no? ¿Cómo definís la felicidad? ¿Para vos qué es la felicidad? Es una pregunta media... filosófica más. Media filosófica, sí. Son sensaciones que se viven en pequeños momentos en los cuales se dan por ahí una serie de condiciones como, digamos, tener la familia más o menos ordenada, todos en buen estado de salud, viviendo una etapa de tranquilidad desde lo afectivo, en el cual se dan ciertas cosas, porque yo creo que la felicidad en realidad son momentos, desde poder sentarte a mirar un amanecer en el mar hasta jugar con tus hijos al fútbol. La suma de esos momentos te dan la sensación de un estado de plenitud por ahí espiritual que uno tiende a definir como felicidad. No sé si la felicidad en realidad la viven todas las personas desde el mismo lugar, pero yo te digo lo que de repente es para mí. Yo me puedo sentir feliz en el momento que leo un buen libro, en el que tengo una conversación con mi señora, en el que juego el fútbol con los chicos más chicos. Me parece que, por lo menos para mí, es eso. Ahora, volviendo un poco al tema más de política partidaria, ¿por qué pensás que hay tan poca participación de la gente en los temas de todos los días que nos competen a todos? Hace muy pocos días, por ejemplo, en la sesión del Consejo, yo he estado, y por lo general no va mucha gente a interesarse, a ver qué pasa, qué no pasa. ¿A qué se debe la falta de participación, en particular de los temas políticos, ¿no? ¿A qué pensás? Yo por ahí, mirá, en esto hago algunas salvedades. Particularmente en el tema del Consejo, si nosotros invitamos con invitaciones firmadas, la gente suele ir y suele ir en un número importante. No solemos invitar para las sesiones ordinarias. Para todas las actividades del Consejo institucionales hemos tenido una concurrencia más que importante. La relación de la participación de la gente en los espacios políticos partidarios creo que hay que analizarla en el contexto de una crisis terminal que se vivió en el inicio de este siglo, año 2000-2001, en el cual básicamente creo que de esto hay que hacerse cargo como consecuencia de una serie de cuestiones que se venían dando ya desde hace mucho tiempo. Los dos partidos de integración popular que puede afirmarse que son la expresión política partidaria más importante de la Argentina, integración popular, como el radicalismo y como el justicialismo, terminan produciendo la mayor secuela de pobreza y exclusión de la cual tenga memoria la sociedad argentina. Pero a todo esto nada se da de un día para el otro, es un proceso que para mí se venía por ahí incubando desde hace muchísimo tiempo. Vos no te olvides que mal o bien, a ver,
después del tema de Irigoyen, el radicalismo no pudo terminar. El último fue Marcelo T. Alvear. Yo lo dejo afuera del radicalismo porque cuando analizo el fenómeno del radicalismo popular, me parece que es Marcelo T. Alvear es al radicalismo lo que Menem es al peronismo. O sea, la ruptura del contrato con la base social del partido y otro modelo de acción política. Pero indudablemente militó dentro de la fila del partido como lo hizo Menem dentro del justicialismo. Pero después del gobierno de Irigoyen y después de la década del peronismo, con, digamos, algunos años de la década del 70 muy puntuales, creo que se produce un quiebre muy importante con la muerte de Perón, ni el radicalismo ni el peronismo le han podido dar respuesta a las demandas populares en virtud de lo que la mayoría de esa sociedad esperaba de ellos, por diferentes razones. Quizás por ahí, para tener en cuenta también, hay un dato muy importante, nosotros como peronistas tenemos que analizar por qué le dimos 800 intendentes al gobierno militar. Y el radicalismo tendrá que analizar también por qué le dio 1.200 intendentes al gobierno militar. Se configura un modelo económico, esa lógica de modelo económico no es quebrada ni por el radicalismo ni por el peronismo, terminan produciendo la mayor secuela de exclusión y de pobreza y se rompe el contrato de confianza entre la ciudadanía y los partidos políticos. Entonces no es culpa de la ciudadanía, es culpa de los partidos políticos. Que la crisis 2001 ya proviene más o menos desde el golpe militar. Y desde, sí, por ahí si uno analiza desde unos, es posible construir una sociedad en la cual cualquier partido político, a ver, esto yo lo puedo decir por ahí desde el peronismo, pero también podría ser el mismo análisis del radicalismo. Con un partido político proscripto durante 20 años, yo creo que es imposible y que se terminan pagando algunas consecuencias demasiado. La crisis del 2001 es el resultado de un proceso, no es que se instala en el 99 y desemboca en el 2001. Esto hace que la gente no se referencie en los partidos como espacio de solución de los problemas que tiene que atravesar todos los días. La gente sigue hablando de política y sigue participando en política, desde otro lugar, desde las instituciones intermedias, desde sus mesas y referencias de amigos, pero no ve en los partidos políticos espacios en los cuales pueda encontrar solución a sus problemas. Esto se va a ir acomodando, pero es como que los partidos tienen que reciclarse y ser capaces de demostrar que pueden solucionar los problemas de la gente, de tal manera que para mí la responsabilidad no es de una comunidad o de una sociedad que no quiere participar, sino es responsabilidad absoluta de los partidos políticos. Claro, esto, perfecto, sí. Una coincidencia con lo que indirectamente, no sé si elaborado de esta manera, piensa la gente. Que la gente no participe es una cuestión de los partidos políticos. El tema de alejarse, el tema de no respetar el disenso, de no respetar la pluralidad, de los funcionarios que por ahí se encierran y se quedan detrás de su escritorio. La crisis es de los partidos, no es de una sociedad que no quiere participar en política, porque vos acá en Cañuelas transitás por la calle todos los días, te parás a conversar con 5 personas, por ahí a mí me pasa más que a vos, pero a vos también te pasa que con 2 o 3 terminás hablando de algunas cuestiones políticas. La gente opina y juega sus opiniones políticas. No cree en esos espacios de representación porque en realidad en nombre del peronismo y del radicalismo se han hecho cosas terribles. ¿Qué cambió en Cañuelas de la crisis 2001? ¿Se vivió tan profundamente por ahí como fue? A ver, se mostró en Capital la crisis con el cacerolazo, pero yo creo que en todo el país hubo una gran crisis. Y en Cañuelas, ¿vos cómo viste el cambio? ¿Qué te parece que cambió? No, ¿Qué está cambiando? Yo creo que la crisis del 2001, en la mayoría de los pueblos que están del tercer cordón hacia el interior, se vivió de otra manera porque existe mayor cercanía territorial, geográfica, de relación
entre los dirigentes políticos y la ciudadanía. Esto no quiere decir que la ciudadanía crea en los dirigentes políticos, pero vos sabés dónde vive el concejal tal y tal, a qué se dedica, cómo está compuesta su familia. Esto establece también relaciones que hacen posible que uno ande caminando por la calle y te pares a conversar en cualquier momento con aquel funcionario que vos por ahí querés cuestionar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces, la crisis se vivió en Cañuelas, pero no tuvo el grado de violencia y de confrontación con la cual se expresó en otros lados, por otro también motivo que debe considerarse como importante. Que los dos partidos políticos con representación legislativa en ese momento trataron, que era digamos, la Alianza y el justicialismo. Trataron de no confrontar, sino de fijar algunas políticas de Estado para salir de la crisis. Esto inclusive trajo una discusión muy seria hacia adentro de los dos espacios. Hacia adentro del justicialismo, si se debía aprovechar la crisis que se estaba viviendo. Esto en resumen, para de alguna manera, digamos, cuestionar más al gobierno radical, pero en realidad estamos viviendo una crisis de representación política, una crisis económica y una crisis financiera sin precedentes en la historia del país. La coparticipación de la nación a las provincias llegó a estar atrasada 6 meses y la coparticipación de las provincias a los municipios, lo normal era que estuviera atrasada 2 meses, 2 meses y medio, 3, de tal manera que no era solamente una crisis política, sino que tenía un impacto económico muy, pero muy severo. ¿Te acordás que los sueldos se pagaban en bonos? Era imposible encontrar certidumbre acerca de cuándo se podían pagar o dejar de pagar los sueldos, y exigió por lo menos una gimnasia importante de acuerdo entre los dirigentes para que el estado de ánimo de la sociedad no se viera impactado por dirigentes que vivían peleándose todos los días. Claro, sí, fue la época del ECOP, Patacones y todo lo demás, todos los... Tuvimos 20 y pico de cuasimonedas, claro. Sí. Ahora, Gustavo, a ver, recién vos estamos hablando justamente de por ahí cómo se vivió la crisis en los centros urbanos, cómo se vivió en Cañuelas o en la del tercer cordón. Cañuelas es medio una cruza. ¿Por qué? Porque tenemos una autopista que te lleva 40 minutos a Capital Federal, con niebla, ojalá que nunca más, pero bueno, no se puede hacer nada con eso. Por otro lado, hay una idiosincrasia más de pueblo, acá en Cañuelas. ¿Cómo te imaginás a nuestra ciudad en los próximos años? ¿Más mimetizada con Capital Federal o teniendo su autonomía todavía como pueblo rural o como pueblo de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que se debe hacer un gran esfuerzo para que, teniendo en cuenta las circunstancias específicas, como por ejemplo esta proximidad a los grandes centros urbanos, esta ubicación en el centro de uno de los nudos viales más importantes de la provincia de Buenos Aires, nos permita crecer recuperando algunas cuestiones de nuestra identidad que hemos ido indudablemente perdiendo con el tiempo. En lo que hace la idiosincrasia de la gente, no. Digamos que en esto seguimos siendo Cañuelas. En lo que hace a ciudad o distrito en crecimiento, que necesita una cantidad determinada de obras de infraestructura básica para que podamos tener el mismo nivel de vida en relación a la demanda que por ahí tuvimos en la década del 70 o del 80, Cañuelas debe hacer un esfuerzo gigantesco para reparar algunas cuestiones que directamente no se han hecho mal, no se han hecho en los últimos 15 años, y esto trae consecuencias terribles. Nosotros estamos hablando de cómo recuperamos el tema del agua potable en el centro urbano. Y esto es importantísimo y es crucial, y es uno de los desafíos que va a tener el próximo gobierno, más allá de que ahora se estén haciendo 2 pozos con un subsidio de nación que van a permitir en 3-4 meses que no tengamos el mismo nivel de complejidad en los problemas del agua en el centro urbano. Pero cuando hablamos de eso, estamos diciendo recuperemos el centro urbano, y ni que hablar
de todo lo que es el primer cordón de barrios que rodea Cañuelas, y ni que hablar de las localidades, y nos sucede lo mismo con la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y nos sucede lo mismo con la prestación de servicios, y nos sucede lo mismo con la cantidad de asfalto, y nos sucede lo mismo con la luminaria. Realmente los últimos gobiernos no han podido, no han sabido o no han querido dar respuesta a una comunidad que va creciendo naturalmente. Cañuelas es uno de los distritos del tercer cordón que más ha crecido en los últimos 20 años en cuanto a la cantidad de habitantes, y es uno de los distritos, no uno, es el distrito del tercer cordón que menos ha crecido en cuanto a la prestación de servicios básicos producidos por obras de saneamiento, por ejemplo, agua y cloacas. O sea, en cuanto a agua y cloacas, digo porque son básicos, después podemos hablar de asfalto, de luminarias. Sí. Hemos sido el distrito del tercer cordón que menos obras ha hecho, y esto hace que en cuanto a la complejidad de los problemas, más allá de que nuestra gente sea diferente, tengamos características comunes con algunos distritos del conurbano que realmente no encontramos entre nuestra gente, por ahí la gente del conurbano, patrones comunes de conducta, pero sí en esta problemática. De tal manera, cuando dicen no nos conurbanicemos, yo coincido absolutamente, pero para no conurbanizarnos tenemos que reparar aquellas cuestiones que nos han hecho, por lo menos en los últimos 12 años.